y recogen el documento que ya les compartí en Classroom, la profesora Crespín Zamora, Gabriela Crespín Zamora, en cuanto a los elementos que constituyen la empresa agraria. Nos indica el tema de la economicidad, el aspecto económico, se forma una empresa, jóvenes, para fines meramente económicos. Y cuando hablamos de fines económicos, les decía, no es solamente el dinero, sino que elevar el nivel de vida de la población o del empresario, en este caso concreto del empresario agrícola, porque se va a relacionar precisamente con el proceso productivo del agro, la actividad agrícola, especialmente jóvenes, a veces se habla no solamente de la agricultura, sino que también de la ganadería y la empresa agraria, la actividad silvícola. Por otro lado, también nos señala como elemento importante, teórico, el tema de la organización, la organicidad. Es decir, que para que se le considere como empresa, pues es una organización que va a estar en el mundo de la economía. Recordemos, es importante, el trabajador del campo va a organizar bienes, va a organizar cosas, pero también va a organizar personas. Eso nos plantea la profesora, cuyo documento, pues ya ahora en clase, para que ustedes lo lean, jóvenes, eh, todo el documento. Otro aspecto nos decía, el aspecto de profesionalidad, no tanto académico en cuanto a que es profesional universitario, sino que fundamentalmente jóvenes, está relacionado con esa entrega que tiene el trabajador y el empresario agrícola, la entrega, el compromiso, la dedicación. Nos plantea algunos ejemplos, por ejemplo, la vaca que va a parir, pues nos dice, no va a esperar hasta el otro día, sino que inmediatamente acude a cualquier hora. Ahí sí que de las 24 horas para atender precisamente el, el, ese, el asunto ese. Entonces ahí nos habla de la profesionalidad. Así encontramos a aquellos que son considerados empresarios agrarios, que son estas personas que también tienen esos rasgos, esos elementos, la profesionalidad. Por otro lado, en relación también al tema del trabajo, recuerden el trabajo agrícola o del empresario agrícola, nos decía Juanes, pues connota algunos aspectos que ahí nos plantea. A veces trabaja solo, a veces trabaja en conjunto, las condiciones climáticas, pero también se va adaptando a estas condiciones, demasiado calor, demasiado frío, y luego también la eventualidad que corre el empresario agrícola en relación al cambio climático. Entonces recuerden, creo que lo más importante del trabajo de la profesora Crespín Jóvenes Zamora. Y ahora, concretamente, el caso de Guatemala, vamos a plantear una empresa agrícola. Además, el día de mañana creo también vamos a hablar de otra empresa agrícola como es la cooperativa jóvenes. El día de hoy vamos a referirnos a la empresa campesina asociativa. Para ello voy a compartirles, por favor, la ley que se refiere precisamente a este tema. Entonces tenemos acá, jóvenes, luego les voy a compartir en clase esta ley, jóvenes, que está regulando a esta empresa agraria. Así muy brevemente, jóvenes, en una forma introductoria, esta ley se emitió en el tiempo de, había golpe de Estado, después del golpe de Estado de Ríos Montt, luego aparece Mejía Víctores, pero nombraron a un ministro para la rama de la agricultura, jóvenes, para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Acá está un profesional, un ingeniero agrónomo de la Universidad de San Carlos, que había incursionado en el campo de la academia, jóvenes, especialmente en este tema de la agricultura, tuvo alguna relación con, especialmente con Israel, alguna preparación,
y se dio cuenta de que en Guatemala los campesinos trabajan de manera casi comunitaria. Hay una experiencia tradicional, antigua, eh, en, en organización comunitaria alrededor de la tierra, por ejemplo, por el occidente del país, especialmente Totonicapán, las parcialidades. Y por otro lado, en el país a nivel general, jóvenes, las mismas cooperativas agrícolas. Entonces, el ingeniero Leopoldo Sandoval, antes de llegar al Ministerio de Agricultura, pues tuvo la oportunidad de estar en Israel y vio el funcionamiento también del campesinado israelí alrededor de lo que ellos llaman el kibutz. El kibutz es una forma, es como una empresa también agraria, es una forma de trabajo cooperativa de los campesinos y para tratar de salir adelante, para tratar de mejorar su nivel de vida. Y luego el apoyo, creo que fue lo que más le llamó la atención al ingeniero Leopoldo Sandoval, la atención del Estado israelí para este tipo de organizaciones campesinas, para el kibutz, a través de algún financiamiento, más que subsidio, jóvenes, financiamiento y los fondos revolventes que así les denominan. Entonces, a raíz de esa experiencia, digo, muy bien, aquí en Guatemala el Instituto Nacional de Transformación Agraria ha adjudicado tierras a los campesinos en forma, digamos, para familias, y ahí viene, recuerden, de esto ya hablamos, en la ley del INTA, que unos artículos todavía subsisten legalmente, están vigentes, desapareció el instituto, pero la forma de entrega de la tierra fue el patrimonio familiar agrario. A una persona, a una familia, se le entrega tierra y queda el jefe de familia como representante de ese grupo para favorecer a la familia. Pero a varios se les entregaron, entonces decían la posibilidad de que estas familias beneficiadas individualmente como familia pudieran conjuntarse y formar una empresa agraria. Ya no solo una familia, sino unas 3, 4, 5, 10 familias o más, porque vamos a ver también aquí la ley tiene un mínimo de miembros jóvenes para poder ayudarse ellos mismos y salir adelante. Y no solamente la tierra, pues de una u otra manera debían de conseguir algún recurso o en su caso el Estado proporcionarles algún financiamiento, más que subsidio, les decía jóvenes. Y por otro lado, la otra forma de entrega de la tierra por parte del INTA a los campesinos, hablamos ya de 50 familias, de 80 hasta 100 familias, el patrimonio agrario colectivo. Y la explotación o el fondo, la tierra, jóvenes, era mucho mayor, de 10, de 20, hasta de 30 caballerías de terreno para unas 80, 100 familias. Lo único, solo se les entregaba tierra en copropiedad, razón por la cual nos indicaba, y de esto leímos oportunamente, jóvenes, algunos de los rasgos legales de estas tierras que eran inembargables. Es decir, que entonces los bancos no se interesaban en entregarle dinero porque no se podía embargar esas tierras, pues no se podía hipotecar. Por otro lado, inalienables tampoco se podían vender. Y luego indivisibles tampoco se podían dividir porque quedaban bajo la tutela del Instituto Nacional de Transformación Agraria durante 10 años, recordarán ustedes. Entonces, de ahí nace la idea de que estas personas, estos campesinos, ya sea unidades familiares o bien este número de campesinos en estos patrimonios colectivos agrarios, pues se pudieran organizar como empresa agrícola o como empresa agraria con fines de economicidad, ahí viene el elemento de economicidad. También con fines jóvenes de organización, para que pudieran organizar el suelo que tienen, conseguir capital, organizar el capital y organizar a las personas para que pudieran poner en juego su emprendimiento, su iniciativa para poder salir adelante y mejorar el nivel de vida. Entonces, surge esa idea
más o menos emulando lo que pasaba en Israel, también les decía jóvenes con los kibbutz, y cómo el Estado en un momento dado puede intervenir, puede participar, apoyando precisamente estas iniciativas de los campesinos, solo que de manera organizada. Así surge esta ley, el decreto ley número 6784, que en el fondo está regulando una empresa agraria, solo que aquí en Guatemala se le va a dar el nombre de empresa campesina asociativa, en consecuencia es sujeto de derecho, jóvenes, porque vamos a ver en el texto de la ley, pues se constituye como una persona jurídica. El Estado le otorga la personalidad jurídica para entrar al mundo de lo jurídico, al mundo normativo, para poder ejercer derechos y obligaciones, para tener derechos, pero también contraer obligaciones, jóvenes, y con esa finalidad productiva. Así tenemos entonces, entrando en materia, vamos a ver al estilo, podríamos decir, guatemalteco, acá ya la empresa campesina asociativa, es una empresa agraria. Señala decreto ley número 6784 de la Jefatura de Estado. Estaba gobernando Mejía Víctores, persona que le dio golpe de Estado ahí en Ríos Montt. ¿Recordaron ustedes de Ríos Montt? De un golpe de Estado en 1982. Luego aparece Mejía Víctores, su ministro de la Defensa, pues también le da un golpe de Estado y se queda como prácticamente presidente de la República. Así tenemos entonces, pero lo único aparece como jefatura de Estado. Así tenemos, lo admitimos a sus compañeros. Si alguien se queda, le ruego, me avisen, jóvenes, que a veces por la exposición se le va un poquito la atención. Considerando que para impulsar el desarrollo económico-social del sector campesino del país, es necesario promover su organización y la implementación de medidas tendientes a una mejor explotación de los fondos. Aquí serían fondos, jóvenes, ahí aparecen fondos, pero son fondos, o sea, la tierra, que hayan sido adjudicados o se adjudiquen en el futuro dentro del proceso de transformación agraria, es decir, en tanto existía el Instituto Nacional de Transformación Agraria, jóvenes, que desapareció en 1996 aproximadamente, pero encontramos acá esos elementos teóricos de la empresa campesina. Hablamos de la organicidad, de la organización, hablamos del desarrollo económico, de la economicidad, y obviamente, jóvenes, la participación de los trabajadores del campo, la organización del fondo, pero también la organización de los trabajadores en ese proceso de transformación agraria, considerando que para alcanzar los objetivos señalados en el considerando anterior en cuanto a organización, en cuanto a desarrollo económico, en cuanto al aprovechamiento de la tierra, es imperativa la creación de las empresas campesinas asociativas, constituidas como organizaciones que tiendan a su propia superación y la de sus miembros individualmente considerados, para cuya finalidad es procedente dictar la respectiva disposición legal. Así encontramos entonces, jóvenes, esa organicidad, encontramos esa economicidad y de igual manera la profesionalidad, jóvenes, porque vamos a ver que las personas, pues, en uno de los artículos se indica de que tiene que ser el trabajo personal y directo, es decir, la organización de estos trabajadores. Por tanto, se fundamenta en el Estatuto Fundamental de Gobierno, pero también en la ley de transformación agraria que creó el Instituto Nacional de Transformación Agraria, jóvenes, el decreto 1551, y decreta y aparece la ley de empresas campesinas asociativas, una empresa agraria. Capítulo primero señala, artículo primero, tenemos las disposiciones generales, artículo primero, utilidad pública, se declara de utilidad pública. Disculpa, licenciado, buenas noches. Estamos hablando de la misma ley, ¿verdad? Porque en un momento no lo escuché muy bien. Ah, sí, de esta ley, la ley, no sé si sirve, perdón, allá. Sí, fíjese que aquí... De la 6784. Exactamente, sí, 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 de esa ley estaba... Pero, ¿se ve la diapositiva o no? Sí se ve, es que Ah, en un va, sí. momento no escuché bien, perdón. Perfecto, sí. Entonces voy a tratar de volver un poquito. Sí, esta es la ley. El decreto ley número 6784
que es la Ley de Empresas Campesinas Asociativas. Entonces tenemos jóvenes, pues se declara de utilidad pública y beneficio social. Pues al hablar de utilidad pública, jóvenes, recuerden, aquí va a tener participación e intervención del Estado. Al ubicarse incluso dentro del derecho agrario, ¿no? Son normas jurídicas agrarias, y recordemos, se ubican dentro del derecho público, y luego de beneficio social, porque va buscando el beneficio del campesinado guatemalteco. Y aquí tenemos una definición más que concepto, jóvenes, por favor. La ley nos apareja una definición legal y nos dice empresa campesina asociativa. ¿Qué es una empresa campesina asociativa? Según la ley, es la formada por campesinos. O sea, es esa empresa, es esa organización, la formada por campesinos beneficiarios del proceso de transformación agraria. Bien, por favor, solo los beneficiarios del proceso de transformación agraria, les decía, ya sea a los que les dieron patrimonio familiar agrario, una familia, o a los que les dieron patrimonio colectivo agrario, 50 familias, 80 familias, hasta 100 familias, una porción de tierra, una fracción de tierra de 10, 20, hasta 30 caballerías, decía jóvenes, constituidos en una colectividad bajo una gestión común, para explotar directa y personalmente la tierra, no por intermediación, no contratando mano de obra de otras personas, sino que la mano de obra del campesino beneficiario, de este beneficiario, jóvenes, y de manera personal, en forma eficiente y racional, aportando su trabajo, su industria y los servicios de otros bienes con el fin de mejorar los sistemas de producción en el campo, satisfacer sus propias necesidades, comercializar, transformar o industrializar sus productos y distribuir en forma proporcional a sus aportes las utilidades o pérdidas que resulten en cada ejercicio contable. Pues aquí tenemos en esta redacción legal, en esta definición, podríamos decir, jóvenes, de lo que se entiende por empresa campesina asociativa, esos elementos del tema económico, de la organización, de la profesionalidad, jóvenes. Y luego, pues, es con fines económicos, no es con fines meramente recreativos o con fines de distracción, no, con fines puramente de producción, productivos en el agro, ya sea en la agricultura, ya sea en la ganadería o en la silvicultura. Luego agrega el párrafo segundo, la empresa campesina asociativa se caracteriza por su naturaleza de propiedad. ¿Y cuál es esa naturaleza de propiedad? Social, la que se entiende como copropiedad indivisible entre los miembros de la tierra y de todos los bienes que forman el patrimonio de la empresa. Es decir, todos son dueños. Nadie en particular puede decir, este es mi pedazo, a mí me corresponde y puedo venderlo, puedo enajenarlo. No, es en copropiedad, jóvenes. Y ese fue uno de los rasgos, recuerden, por favor, que de conformidad con el artículo 73 al 77 de la Ley de Transformación Agraria, señaló para estos bienes que son indivisibles, que no, inajenables, no se puede enajenar, jóvenes, no se pueden dividir, pero también son inembargables. Era un poco la situación de los bancos, si los bancos prestan, cuál es la garantía que se constituye a favor de un banco, si al final ese bien no es embargable en caso de insolvencia, de pago, pues, pero lo cierto es que encontramos la figura acá legal de la propiedad social, en el entendido que es copropiedad indivisible. El artículo tercero señala la personalidad jurídica. Este artículo tercero permite, como señala acá, jóvenes, las empresas campesinas asociativas tendrán personalidad jurídica al estar inscrito en el registro de empresas campesinas asociativas, a que se refiere el artículo 48. Más adelante vamos a ver lo que dispone el artículo 48 en el tema registral. Pero lo cierto es que esta ley les otorga la investidura jurídica
a estas personas que nacen en el mundo del derecho, trascienden al mundo del derecho, naciendo en el mundo del derecho, jóvenes, obteniendo esa personalidad jurídica, la investidura, repito, legal que el Estado les otorga para poder ejercer derechos y obligaciones. Pero un patrimonio familiar agrario no podía entrar al mundo del derecho, jóvenes, porque más se refería a la tierra, a la forma de entregar la tierra. De igual manera, un patrimonio agrario colectivo tampoco, jóvenes, porque era nada más la forma de usar la tierra en forma común. Sin embargo, acá ya de manera organizada y sobre todo jurídicamente, pues se le otorga la personalidad jurídica a esa empresa campesina asociativa y que va a tener como bien precisamente el patrimonio agrario colectivo, como veremos en líneas más adelante. Juan luego dice, por favor, a esto le ponen mucha atención, jóvenes, por favor, me parece importante, incluso como para preguntar sobre este artículo 4 que dice número de miembros. ¿Cuántos miembros puede tener o tiene que tener una empresa campesina asociativa? El artículo 4 señala la empresa campesina asociativa se integrará obligadamente, jóvenes, con un mínimo de 10 miembros. Miren, pero solo 9 tenemos, ¿será que podemos los 9? No se puede, señor. No se puede. La ley dice mínimo 10 miembros. Ya con 10 miembros se puede integrar la empresa campesina asociativa. Una pregunta acá, jóvenes, por favor, de manera un poquito comparativa, como ustedes ya llevaron derecho laboral. Por ejemplo, los sindicatos, ¿con cuántos miembros legalmente hablando se pueden constituir? Un sindicato, jóvenes, ¿cuántos miembros? Para hacer esa comparación. ¿Alguien? Para la formación de un sindicato, ¿cuántos miembros se necesitan, jóvenes? 10. Muchas gracias. No, perdón. No, fíjese. 20, licenciado. 20, sí, gracias, Lidia. Sí, así es, con 20 miembros, jóvenes, por favor. Les digo para hacer esa comparación, jóvenes, porque vean, aquí se necesitan 10 miembros, vean, jóvenes, mínimo 10 miembros. Llegan 9, no se puede. Por favor, recuerden eso. 10 miembros. El número máximo, pues, ya lo determina el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Pregunta de examen, Lic. Es lo más probable, es lo más probable. Sí, así como vienen nuestros exámenes, es lo más probable. Por eso les decía, por favor. Entonces tenemos acá 10 miembros y luego el máximo dependerá del tamaño del terreno y cuántas familias son, por ejemplo, jóvenes. Para decir, bueno, por ejemplo, si apenas caben 50 familias, el instituto pues dirá, miren, lo más que podemos tener ahí son 45. Y si son 80, bueno, unos 75, por ejemplo, jóvenes en su caso. Pero el tema principal es este, el mínimo de miembros. Tenemos 10 miembros, por favor. Luego el artículo 5, la denominación, el nombre de la empresa campesina asociativa deberá ser distinto de cualquier otra de esta naturaleza. Se formará libremente, debiendo de ponerse a estas siglas EGESA. El día lunes espero, jóvenes, compartirles muy brevemente la experiencia de una empresa campesina asociativa de Retauleu, que se llama Valle Lirio, y lleva precisamente el nombre de empresa campesina asociativa Valle Lirio, ECA. Entonces tenemos acá en la denominación, la responsabilidad, lean sobre esto, jóvenes, la responsabilidad que conlleva para los miembros frente a terceros. Luego la aplicación de recursos económicos, esto es lo que decíamos, realmente pues van a manejar fondos, van a manejar dinero, van a manejar finanzas con fines meramente productivos, pero hay algo importante, por favor, también recuerden esto, el artículo 7, dice cualquier contribución a entidades que no sean federaciones o confederaciones de empresas campesinas asociativas, obsequios, donaciones de entidades públicas o privadas o a particulares, se considerará como delito de apropiación y protección indebida. Llega alguien, bueno, mire, señores, aquí vengo y vienen los miembros o los de la junta directiva,
le regalan, le obsequian cualquier cosa, obviamente acá equivalente en dinero, en tantos quetzales jóvenes, pero que es dinero precisamente de la empresa, de esta entidad, de esta empresa campesina asociativa, eso constituye delito de apropiación y retención indebida. No tienen que donar o obsequiar nada que sea precisamente de la empresa, ni entidades públicas, ni a privadas, ni a particulares. Por favor, se incurre en el delito de apropiación y retención indebida. El capítulo 2 ya se refiere a los objetivos y constitución de las empresas campesinas asociativas. Entonces, estos sujetos de derecho agrario, ¿cómo se constituyen? Primero, los objetivos, ¿qué es lo que buscan? Por favor, son varios jóvenes objetivos, pero leamos dos, por favor, ustedes leerán los demás. Promover el uso eficiente de los recursos, especialmente la tierra, aprovechar al máximo la tierra, lo mejor que se pueda. Pero también el capital, el dinero, no dilapidarlo, cuidarlo. Cuidarlo no en el sentido de tener en vitrinas, sino que hacer buen uso de ese dinero, quizás poco dinero, mucho, pero buen uso, jóvenes, para el provecho de la empresa, para todos los miembros y para los miembros individualmente considerados. De igual manera, hacer buen uso del trabajo. Recuerden, se habla de eficiente de manera directa y personal de los miembros de la empresa campesina y no contratar trabajadores en lugar de decir, bueno, yo tengo trabajo de oficina, disculpen, me voy a la capital y regreso hasta el fin de semana, pero yo voy a dejar en mi lugar a alguien. No, acá la empresa campesina señala, jóvenes, de que tiene que ser un trabajo directo, un trabajo personal. Promover el mejoramiento económico y social de sus miembros, eso es lo que se persigue. Crear sentimiento de solidaridad y ayuda mutua de las familias beneficiadas, entre otros objetivos. El artículo 9 es importante, por favor, la forma. Es importante, como indicaba la compañera, probablemente también pregunta de examen, ¿cómo se constituye una empresa asociativa, una empresa campesina asociativa? El artículo 9 señala, jóvenes, que se puede constituir por iniciativa propia de los beneficiarios del proceso de transformación agraria. Por favor, recuerden, más se trata de beneficiar a estos campesinos que se les dio tierra como familia, patrimonio agrario familiar, o como colectivos del patrimonio colectivo. Lo único es que no hay organización, no hay dinero. Pero acá se crean estas empresas para esos beneficiarios del proceso de transformación agraria. Y obviamente, como se indica acá, jóvenes, que para el efecto realice el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Entonces, ahora viene propiamente la constitución de la empresa, debe hacerse constar en, tenemos dos documentos. Puede ser en escritura pública o bien en acta administrativa autorizada por el alcalde del municipio donde se va a constituir. Entonces tenemos, jóvenes, las dos formas. Mediante escritura pública ante los oficios de un notario, lo más probable, jóvenes, es que sea un notario particular que está en ese municipio. Hoy hay, afortunadamente, abogados y notarios casi en todos los municipios de la República, jóvenes. No ocurría esto hace unos 10, 20 años, únicamente en la cabecera departamental, unos que otros. Ahora, sin embargo, hay varios colegas, incluso en los municipios, atendiendo a sus clientes, sirviendo a sus clientes, pues sería acá un notario particular. Se acude a un notario particular, o en su caso, si no tiene recursos para el pago de los honorarios de un notario, pues se acude ante el alcalde municipal del lugar, para que se levante, se autorice en acta, obviamente administrativa, jóvenes, como dice acá, o bien en acta constituida, autorizada por el alcalde de la jurisdicción, y señala cuáles son los requisitos que se deben consignar en la escritura pública de constitución. Acá están, jóvenes, por favor lo leen más despacio, o bien en el acta administrativa. Entonces, es importante, saber, jóvenes, que la empresa campesina asociativa, para que pueda hacerse el trámite correspondiente para su inscripción en el registro
está en el INTA y luego nazca la vida jurídica como persona jurídica, adquiriendo la personalidad jurídica, jóvenes, para poder ejercer derechos y obligaciones, pues puede ser en escritura pública. Repito, ante los servicios del notario particular, no ante el escribano de gobierno. O bien en acta constitutiva autorizada por el alcalde del municipio de que se trate y los requisitos que se deben consignar en esos documentos. Entonces es importante, por favor, esas dos formas, escritura pública o bien acta autorizada por el alcalde del lugar. El artículo 10 nos refiere cuáles son los órganos de la empresa campesina asociativa. Tendrá como órganos los siguientes. Por favor, también vamos a ver, recuerden bien esto, jóvenes, y luego haremos la diferencia y el contraste para el día lunes, cuando veamos las cooperativas agrícolas. También tienen órganos de dirección, pero difieren en cuanto a nombres. Y aquí tenemos, en el caso de las empresas campesinas asociativas, tienen los siguientes órganos. Los órganos de dirección, por favor recuerden, y están los órganos de gestión. En los órganos de dirección encontramos dos. Podríamos decir en términos generales, como cuando se constituye la asociación, se habla de una asamblea general. Acá, jóvenes, el lenguaje legal en el texto de esta ley nos habla de asamblea comunitaria. Por favor recuerden, casi lo mismo que general, pero solo que la ley nos especifica o trae aparejada la expresión comunitaria, el término comunitario. La asamblea comunitaria, uno, y la junta directiva como órganos de dirección. Y luego como órganos de gestión, que van a dar vueltas, trayendo, viendo cosas. Acá, sobre todo en el tema, digamos, 1, 2, encontramos dos órganos de gestión. Está la Junta de Vigilancia, que está al pendiente de todo lo que está ocurriendo. Les corresponde, pues, en el tema de la vigilancia, en relación a la organización en sí, al trabajo de los miembros, ahí sigue el tema vigilancia, la Junta de Vigilancia. Luego tenemos los comités. Expresamente aquí aparece el comité de producción, el comité de comercialización, el comité de finanzas, de participación social y de seguridad. Pero probablemente jóvenes van a practicar algún deporte, algo, ya sea fútbol o cualquier deporte. Puede ser que se constituya el comité de deportes, o en su caso el comité de cultura, si fueran actos culturales, por ejemplo, para la convivencia de los miembros de la empresa campesina asociativa, por la cual señala el párrafo, la empresa tendrá de crear los comités necesarios para lograr sus objetivos. Puede ser que eso hace que se unan más los miembros de la empresa, pero lo cierto es que expresamente tenemos los comités de producción. Precisamente van a ver el aspecto productivo, jóvenes, cómo va la producción, qué se puede mejorar la producción, cómo se puede aprovechar capacitación en temas de producción. El comité de producción, viendo propiamente lo referente a la producción, lo referente a elaboración de los productos de especial conocimiento y especial, valga decir, jóvenes, producción o elaboración de esa organización, de la empresa campesina asociativa, el comité de producción. Y tenemos también un comité de comercialización que se va a encargar de ver hacia dónde va el producto, en qué condiciones va el producto, hacia dónde se comercializa. Sin la menor duda, jóvenes, también este comité de comercialización tendrá que ver el precio, dónde se paga mejor, dónde se puede colocar de mejor forma, dónde se obtiene mejor ganancia, mejores utilidades en su caso. Luego está el comité de finanzas. A diferencia, decíamos, solo del patrimonio agrario colectivo, jóvenes no manejaba estos temas. Cada campesino en su respectiva unidad, en su respectiva parcela dentro de la copropiedad, pues sembraba maíz, frijol y como mejor le parecía solo. Estaban en un grupo, pero a la vez cada quien hacía lo que mejor podía hacer. En tanto que acá ya de manera común
en el tema de las finanzas. Y se necesita capacitación, por ejemplo, porque los miembros que formaron parte de las finanzas apenas saben leer y escribir, apenas conocen las matemáticas y menos la contabilidad, pues se necesitará formación en ese tema financiero. Luego de participación social, está en relación a las actividades que promuevan la participación de los miembros, para también un poco de recreación con la participación social. Puede ser en temas de salud, puede ser en temas, y luego está el comité de seguridad, el comité de seguridad y los que puedan crear precisamente la empresa, la asamblea comunitaria, porque es unidad, el órgano que conoce, el órgano que delibera, pero fundamentalmente es el órgano que decide respecto a los asuntos y a las cosas de la empresa campesina asociativa, en tanto que la junta directiva le corresponde ejecutar las decisiones adoptadas por la asamblea comunitaria y en colaboración estos órganos de gestión. Entonces, por favor, recordemos eso, es importante. Acá señala la responsabilidad solidaria, jóvenes. Luego, a menos que se haya votado, que se haya emitido un voto razonado, pues como sucede normalmente en este tipo de organizaciones, pues puede ser que se salve de cualquier responsabilidad a la persona. Y acá viene algo bien importante, les indicaba el artículo 11 en relación a las empresas campesinas jóvenes, aportación de los patrimonios familiares agrarios. Una sola familia, papá, la esposa y los hijos, podrán constituirse en empresas, solamente son familias, por favor. Podrán constituirse acá jóvenes en todos aquellos campesinos que posean títulos provisionales o bien títulos definitivos ya otorgados por el INTA, que amparen las adjudicaciones de patrimonios familiares agrarios a título individual, o bien les decía a título comunitario. Individual sería el caso de los patrimonios agrarios familiares, jóvenes de una sola persona y su familia, y comunitario hay varias familias, pero todavía en copropiedad del bien, para lo cual se aportará a la empresa el fondo, así, aquí sí está correcto, el fondo respectivo, y este se subrogará en los derechos y obligaciones adquiridos por el original adjudicatario. Y tienen que ver, y acá también, jóvenes, por favor, tenía que ver el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Agrego esto, jóvenes, como ya no está el Instituto Nacional de Transformación Agraria, hoy día el Fondo de Tierras únicamente está atendiendo la legalización precisamente de estas tierras individuales o las tierras comunitarias que el INTA no pudo, cuyos títulos no pudo otorgar a los beneficiarios, a los campesinos beneficiarios. Y luego se indica, previo a la aportación correspondiente, los interesados tendrán que obtener la aprobación del Instituto Nacional de Transformación Agraria, pues por ser beneficiarios del INTA jóvenes, y tenía que participar el INTA, intervenir el INTA en estos temas para hacer y dar buen uso a esos bienes que el INTA les había entregado. Programa de seguimiento y evaluación, los requisitos para consolidación o autogestión, 12, artículo 13, luego 14, declaratoria de consolidación o autogestión, esto lo leen por favor jóvenes. El artículo 15 se refiere al patrimonio. El patrimonio de la empresa campesina asociativa para realizar sus objetivos y desarrollar sus funciones está constituido por los siguientes bienes. Aquí encontramos varios. Por favor, vamos a leer acá, jóvenes. Solo me permiten, por favor. Acá tenemos, básicamente yo creo que tres voy a leer, jóvenes. Aportación de trabajo directo personal. Se insiste en esta aportación de trabajo directo personal, jóvenes, que forma parte precisamente del patrimonio de industria y servicios de sus niños. Otros bienes distintos de los señalados en el inciso anterior, aportados por los miembros de la empresa. Bienes muebles e inmuebles que adquieran por cualquier título, puede ser el que ya
habiendo tenido alguna ganancia, puede comprar más tierras, por ejemplo, o escritorios, muebles o maquinaria, en su caso, un tractor, por ejemplo. Luego, encontramos acá, creo que es importante ver esto, jóvenes, en cuanto a en los créditos y cualquier financiamiento que obtenga para la consecución de sus fines. Le decía, un campesino con su familia no era sujeto de crédito, no era sujeto de crédito, o bien estos comunitarios jóvenes en el patrimonio colectivo tampoco eran considerados sujetos de crédito, y ahora estamos viendo que esta empresa campesina asociativa sí puede acudir a crédito o cualquier financiamiento, como se indica acá, que obtenga para la consecución de sus fines. Es decir, al haber entrado al mundo de lo jurídico, a ejercer derechos y a contraer obligaciones. 16. Los requisitos de los estatutos. Acá están los requisitos de contener los estatutos. Está el tema disciplinario, el tema, el régimen económico, pues aparece precisamente acá, jóvenes. Luego, la reforma de esos estatutos, se pueden reformar esos estatutos, se pueden ajustar a las circunstancias, obviamente siempre expresando certeza jurídica, jóvenes, y no estar cambiando a cada rato los estatutos, sino que puede ser de que hay alguna norma que impida el buen funcionamiento de la empresa, pues es susceptible de reforma, pero no, repito, acá. Entonces tenemos siempre, hay intervención, o había intervención en aquel entonces, del Consejo Nacional de Transformación Agraria. El visto bueno, pues, tenía que ser aprobada esa reforma por el Consejo Nacional de Transformación Agraria, y luego su inscripción en el registro de empresas campesinas asociativas del INTA. Los sujetos de las empresas campesinas asociativas, luego se habla de los miembros, quiénes pueden ser miembros, cuáles son los requisitos para ser miembros, entre otros, aparece reunir las mismas calidades que se requieren para ser beneficiario de un patrimonio agrario, pues que no tengan tierra, fundamentalmente, jóvenes. Incluso a los beneficiarios se les pedía certificación de la Dirección General eh, de DICABI, de bienes inmuebles del Estado, para probar de que no tenían bienes, jóvenes, entre otros requisitos, porque si tienen bienes, pues obviamente no son sujetos de adjudicación de tierra. Y luego se señala también reunir los requisitos exigidos en los estatutos de empresa y cumplir con estos. Artículo 16, la adquisición de calidad de miembros. La calidad de miembro a la suscripción o comparecencia en la escritura pública o en el acta constitutiva correspondiente. Pero también puede ser a posteriori, por admisión posterior aceptada por la Junta Directiva, ratificada por la Asamblea Comunitaria, y luego se eleva al Instituto Nacional de Transformación Agraria para su respectiva aprobación. Aparece un registro de miembros en el Instituto Nacional de Transformación Agraria, ¿no? Ahora, ¿quiénes no pueden? Obviamente encontramos acá a los menores de edad, jóvenes, los que no se encuentren en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, en primer lugar, los menores de edad, pero puede ser de que alguien haya sido declarado en estado de interdicción porque bebe demasiado, pone en peligro no solamente la vida de la familia, sino que también la integridad patrimonial de la familia, o alguien que es taxicómano. Entonces encontramos acá a los bebedores consuetudinarios, entre otros, pues tienen esa limitación porque, pues una vez que se les declara en estado de interdicción, jóvenes no pueden formar parte de las empresas campesinas asociativas. Por otro lado, también aquellas personas, aquellos campesinos que por alguna razón fueron expulsados de alguna organización, especialmente campesina, jóvenes, encontramos acá los que hubieran sido expulsados de otra empresa asociativa o de una cooperativa de campesinos. Probablemente sea muy conflictivo. Entonces,
porque una expulsión, jóvenes, es la sanción máxima que puede recibir una persona. Una llamada de atención, pues no es quizá mucho problema, pero ya que alguien es expulsado es porque su conducta riñe precisamente con la convivencia armoniosa en estos términos de comunidad. Luego, los que estén incapacitados física y mentalmente para el trabajo, también habrá que tener alguna certificación médica para establecer esta incapacidad. Entonces, tampoco pueden formar parte precisamente de la empresa campesina asociativa. El Instituto Nacional de Transformación Agraria realizaba un censo de las personas, como se indica acá, jóvenes, sin perjuicio del derecho de quienes pueden ser beneficiarios del proceso de transformación agraria, constituirse en empresa campesina asociativa por propia iniciativa, por los efectos de promover la creación de este tipo empresarial. El Instituto Nacional de Transformación Agraria deberá abrir un empadronamiento y clasificación de las personas que pueden ser miembros de estas empresas. Entonces, acá, pues, hay, si queremos, en lugar de empadronamiento, pues hay un censo para establecer quiénes pueden ser jóvenes. Preferencia al poseedor, de igual manera, jóvenes, les decía, tendrá derecho preferente para integrar una empresa asociativa a los campesinos que se encuentran en posesión del fondo. Porque puede ser que un campesino, jóvenes, le dice a alguien, mira, yo te alquilo mi pedazo, o yo te alquilo mi tierra, pues yo me voy a otro lado, fíjate que yo tengo una oficina, ahora estoy trabajando en una oficina y ya no puedo atender mi tierra, entonces te alquilo la tierra, pero pasa el censo, jóvenes, o el empadronamiento, y se establece que la persona ya no está en posesión de esa tierra, pues se le va a adjudicar la tierra que la tiene. De ahí el principio de la preferencia al procedor. Derecho de participación en miembros de la empresa, los derechos que tienen, el artículo 24. Luego tenemos en las provisiones a los miembros de las empresas asociativas, los requisitos indispensables que es terminantemente prohibido que viven con miembros de las empresas, personas que no reúnan los requisitos que exige esta ley para ser miembro. Hemos visto ya cuáles son: pertenencia de un miembro a una sola empresa, que también pues es importante eh, verificar este extremo, jóvenes, que esté en una sola empresa, pues porque el sentido fundamental de la empresa agrícola, volvemos a eso, organización, economicidad, pero viene la profesionalidad. Quien no está en esa empresa, jóvenes, no está aportando lo mejor de sí, no está entregando su trabajo profesional para que crezca esa empresa, porque por favor recordemos, aun cuando sea figura del derecho a mercantil inicialmente, y luego pasó al mundo de las normas del derecho agrario, jóvenes, pero el empresario es ese emprendedor, es ese que tiene iniciativa, es el que tiene ese deseo de salir adelante para beneficiarse de sí mismo y a la comunidad o al grupo. Entonces, alguien que no pues, esté ahí aportando lo mejor de sí, pues está perdiendo ese elemento de la profesionalidad. La prohibición de acrecentar también, pues bueno, alguien dice, te compro tus derechos, mira, de profesión, véndeme tus derechos, y cuando van a ver si ocurriera eso, si se permitiera jóvenes, entonces la persona ya va a tener varios bienes y probablemente hasta se quede con la empresa campesina asociativa. De ahí la prohibición de acrecentar. Por otro lado, también la prohibición de ceder derechos. Perdón, jóvenes, tenemos acá la prohibición de ceder derechos precisamente para evitar desvirtuar y desnaturalizar el, una empresa campesina, la naturaleza, la esencia de una empresa campesina asociativa, jóvenes, lo que se busca fundamentalmente. Sección tercera, encontramos la pérdida de la calidad de miembros de la empresa campesina asociativa, puede ser por retiro o renuncia voluntaria del miembro, la expulsión decretada por la Asamblea Comunitaria, les decía, jóvenes, pues es lamentable una expulsión en cualquier grupo, jóvenes, que pertenezca a una persona, porque la expulsión implica que saquen a una persona
por algo grave que cometió esa persona en ese lugar. Entonces hablamos de esa expulsión. El retiro, pues, o la renuncia, ya no quiere perder, pues luego la incapacidad física, decíamos, la muerte de un miembro joven, o en su caso, la disolución o la liquidación de la empresa. Ahí ya tenemos también un procedimiento de disolución y liquidación, como establece la ley. Artículo 30, continuación de las operaciones, no extinción de obligaciones, la obligación de desocupar el fondo si alguien es destituido, jóvenes, o sencillamente renuncia. Dice, pero yo no me voy. Ya me sacaron formalmente, pero yo continúo trabajando. Dice, aquí esto me lo adjudicó el INTA. Entonces acá existe la obligación de desocupar el fondo, que no tiene sentido ya. E incluso se señala acá, jóvenes, se puede acudir a un juez competente para promover el lanzamiento judicial de esa persona, que se decrete el lanzamiento judicial de esa persona, precisamente del fondo que corresponde o pertenece a la empresa campesina asociativa. Luego, sustitución de miembros, admisión de nuevos miembros, también tiene que ver el Instituto Nacional de Transformación Agraria, además de la Asamblea Campesina Asociativa, obviamente, jóvenes como primera instancia. Luego encontramos la calificación por parte del INTA, el Instituto Nacional de Transformación Agraria tenía mayor información en relación a la vida de los campesinos que habían sido beneficiarios del programa de proceso de transformación del INTA, porque también pues ocurría muchos casos, jóvenes, algunos campesinos habían ya encontrado como mina de oro a las tierras baldías, que ocupaban las tierras baldías, o el INTA les otorgaba título provisorio y luego vendían esos títulos provisorios, una compraventa, por ejemplo, jóvenes, pero que se conocía como cesión de derechos. Entonces, y al final se vuelve al círculo vicioso, porque ese campesino obtuvo un dinero y va a ir a tomar otro baldío, se junta con otras personas y se vuelve ese como un círculo vicioso. Y luego el problema de la falta de tenencia de tierra, jóvenes. Entonces, razón por la cual el Instituto Nacional de Transformación Agraria hacía esa calificación porque tenía información de las personas que habían sido beneficiadas de una u otra manera por los programas del proceso de transformación agraria de Lima. Luego la integración, esto es importante, jóvenes, es hablar aquí, la integración, por favor, aquí podemos hablar como de un segundo nivel de las empresas campesinas asociativas. Y hablamos precisamente, por favor, vean las federaciones. Las empresas campesinas asociativas probablemente estén normalmente en un municipio. Pueden haber 1 o 2 empresas campesinas asociativas. Pero a nivel departamental, por ejemplo, jóvenes, hay 5, 10, veíamos, mínimo 10 miembros, decía. Pero aquí vamos a ver también, para formar una federación se necesita un cierto número de empresas campesinas asociativas. Entonces, una empresa campesina asociativa, por ejemplo, que produce, por decir, jóvenes, café en Alta Verapaz. Luego, en Huehuetenango hay otra empresa campesina asociativa que produce café. Y en San Marcos, otra empresa campesina asociativa, probablemente en Santa Rosa, pues tenemos otra empresa campesina asociativa, pues van a tratar de formar federaciones, pero normalmente las federaciones, jóvenes, se van a, normalmente, aunque no limita la ley, puede ser que sea a nivel de departamentos, o 2 departamentos cercanos. Entonces, forman una federación. Por eso dice el artículo 36, se podrá crear federaciones de empresas campesinas asociativas que puedan dedicarse a lo siguiente: realizar actividades semejantes a las de las entidades que las integran. Muy bien, café allá, café aquí, café allá. Perfecto. Promover conjuntamente la comercialización, industrialización, transformación o venta de sus productos en forma organizada. Mire, fíjese que el café acá, así lo hacemos, aquí tenemos un beneficio, se procesa, y qué tiempo les lleva, viene a
como a colaborarse, a tratar de compartir sus experiencias productivas y obviamente, jóvenes, para la mejor obtención de mercado y de precios, de colocación de sus productos y el precio de sus productos. Así entonces tenemos a porque señala no podrá haber más de una federación de empresas que se dedique a semejantes actividades productivas, pero básicamente encontramos acá, jóvenes, las empresas o federaciones pueden solicitar asesoría técnica administrativa a otras entidades del Estado, el INDICAP, la COP, cooperativas, la Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública, entre otras, jóvenes. Pero lo importante acá, vean por favor el artículo 38, porque es muy puntual. Al igual que veíamos, muy puntual, jóvenes, al igual que veíamos el artículo número 4 de esta ley en cuanto al número de miembros de la empresa, de empresas campesinas asociativas, el mínimo. Pues acá también para la formación de una federación de empresas campesinas asociativas, la ley establece un mínimo, número mínimo para la integración de federaciones. Y señala, para integrar una federación de empresas campesinas asociativas se requiere un mínimo de 5 empresas de esa naturaleza que se dedican a seminarios, actividades de producción. Les decía probablemente el café, el caso de esta empresa de la que les hablaba, jóvenes, pues se ha dedicado más a la producción de plátanos, le ha ido muy bien. Entonces, acá pues puede formar una federación de empresas campesinas para compartir sus experiencias, tener mayor solidez al final, jóvenes, ayudarse entre sí, mayor conocimiento, mayor expertise en la producción, en la comercialización y en la colocación del producto y de igual manera, jóvenes, en relación al manejo de las finanzas, que es difícil. Hemos encontrado de la literatura que tenemos sobre empresas campesinas asociativas, una de las mayores debilidades es el tema de las finanzas, porque normalmente los campesinos jóvenes tienen educación primaria, muy pocos educación secundaria. Entonces sabemos que las finanzas, pues ya así, bajo una organización se necesita conocimiento de contabilidad y se necesita el conocimiento de matemáticas. Entonces es una de sus debilidades, de ahí vienen apoyo técnico de otras empresas, especialmente de federaciones, a darles capacitación en este tema de las finanzas, el manejo de las finanzas. Entonces, se necesitan 5 empresas, recuerden por favor, jóvenes, 5 empresas campesinas asociativas para integrar una federación. Nos habla de centrales de servicio y luego otro estadio de organización. Si queremos otro nivel, jóvenes, de organización. Entonces, además de las empresas, podríamos decir como un primer nivel, jóvenes. Luego tenemos un segundo peldaño, tenemos las federaciones. Repito, nos señala la ley un mínimo para la integración de una federación, pero luego tenemos la confederación. Solo que la ley ya no nos establece el número de federaciones se necesita para la conformación de una confederación. Sin embargo, como no establece expresamente la ley, podríamos entender, jóvenes, que a partir de 2 federaciones. Señala artículo 40, integración de la confederación. La confederación estará integrada por federaciones de empresas campesinas asociativas y tendrá carácter representativo del movimiento de dichas empresas ya a nivel nacional. Quisiera hacer una como comparación, jóvenes. No hablo aquí de empresas campesinas asociativas, pero más o menos las cooperativas agrícolas, especialmente en el tema del café. Tenemos, por ejemplo, Fedepucagua es una federación de cooperativas de esta naturaleza, pero también tiene su confederación. Y la confederación ya trabaja a nivel nacional, tiene mayor visión de la situación agraria del
país, ya tiene mayor visión sobre el aspecto financiero, mayor visión sobre el tema de la comercialización, la productividad, la producción, una confederación. Se comparten esas experiencias. Entonces, la visión es mayor, incluso puede ser a nivel de negociación, de obtención de créditos. Entonces, tenemos, pues, por favor, las empresas, las federaciones y también la constitución de confederación, que ya es a nivel nacional. Ya serían dos federaciones, pues ya, o más, ya puede conformar una confederación. Y de la misma manera, jóvenes, las confederaciones y las federaciones, pues tienen que inscribirse en el INTA, obligadamente en el registro de empresas campesinas asociativas, jóvenes, para poder funcionar como federaciones y confederación de esta naturaleza. De igual manera, se requería la aprobación del Consejo Nacional de Transformación Agraria. Vean, por favor, la ley de transformación agraria, por eso decíamos, el INTA, el Instituto Nacional de Transformación Agraria, jugó un papel preponderante, muy importante en la política agraria del país en el tiempo que existió el INTA, en el entendido de que trataba de atender la problemática agraria del país. Y con esta ley de empresas campesinas asociativas, a los beneficiarios del INTA, a través de patrimonios agrarios, familiares agrarios o colectivos agrarios, pues se trataba ahora de apoyar a los campesinos desde el punto de vista meramente, y a mí me decía como es económico, pero también desde el punto de vista de la organización, económico en cuanto a la consecución de capital, de dinero, de fondos, para poder promover el desarrollo económico social, porque no era suficiente la entrega de tierra como hacía el INTA antes de la emisión de esta ley. No era suficiente porque entonces el campesino solo tenía tierra, pero no tenía dinero para trabajar la tierra y no tenía la visión, no tenía incluso el compartir la experiencia desde el punto de vista de un emprendedor, de un empresario de campo. Entonces aquí tenemos ya prácticamente en Guatemala, les decía, la empresa agraria y muy particularmente la empresa campesina asociativa. Luego encontramos el registro de inscripción de las empresas campesinas asociativas, a la creación, publicidad y objeto de registro. Tenemos acá, correspondía al Instituto Nacional de Transformación Agraria. Y luego teníamos un registrador profesional del derecho, abogado y notario, colegiado activo, que estuviera a cargo precisamente de esta unidad especializada del INTA, con conocimiento de derecho, obviamente, jóvenes, no solamente de la abogacía, sino también del notariado. En relación, recordemos, a la constitución y calificación posterior de la escritura pública, se ha cumplido con los requisitos formales, si queremos fondo y de forma, pero de igual manera con las actas autorizadas por los alcaldes en la constitución de estas empresas campesinas asociativas. Entonces, pues obligadamente tenía que ser abogado y notario el registrador. Se presentaba ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria el documento en duplicado, el testimonio de la escritura pública expedida por el notario, en su caso también del acta administrativa autorizada por el alcalde municipal del lugar, la inscripción de las empresas, les decía, de las federaciones y de las confederaciones, jóvenes, acá en esta unidad del Instituto Nacional de Transformación Agraria. La solicitud de inscripción, el término para la inscripción señala dentro del término de 3 días, contados a partir de la fecha de la presentación de los documentos correspondientes al registro. Si el documento presentado se originara en varias inscripciones, el término se ampliará a 5 días. ¿Qué sucedía si había rechazo de esa inscripción? Pues el interesado podía acudir
por la vía recursiva, jóvenes, haciendo uso del recurso de reclamo ante el Consejo Nacional de Transformación Agraria. Hoy ya no existe, les decía, pero es bueno recordar y ver, jóvenes, la formalidad con que se cumplían esos requisitos de los procedimientos de inscripción de estas personas jurídicas, las empresas campesinas asociativas, para no poder nacer a la vida jurídica, pues el sindicato, el Estado otorgándoles la personalidad jurídica, la investidura legal para entrar al mundo del derecho, para ejercer derechos y obligaciones. Se habla de un término, hoy día plazo sería de 5 días, los libros que tenían que manejar. Esto es solo para lectura, jóvenes. Probablemente sobre esto no se preguntará, pues, pero creo que algunos vean, por favor, jóvenes, cuáles eran los efectos de la inscripción. Una vez inscrita la empresa campesina asociativa, artículo 53, las federaciones y confederación respectiva o realizados los otros actos de inscripción que se originaren de los documentos deberá devolverse al interesado documento original debidamente relacionado por el registrador, como sucede actualmente en los registros para la constitución de una asociación, la constitución de una empresa, una sociedad anónima en su caso, eh, siempre pues ya vienen los documentos relacionados. En el caso de las compraventas, cuya inscripción se realiza también en el Registro General de la Propiedad, tienen que estar debidamente relacionados con el registrador en cuanto a que se ha operado en la compraventa, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos lo referente a las empresas campesinas, confederación, federaciones, estas adquieren su personalidad jurídica. Vean, por favor, consiguen la investidura del Estado, la personalidad jurídica desde el momento de su inscripción en el registro, sin necesidad de ningún otro acto, pudiendo iniciar sus actividades. Por favor, vamos a ver entonces, instituciones complementarias, la modificación, les decía, se puede modificar, cancelación de inscripciones, por favor, lean. Importante es la protección estatal. Aquí sí es importante ya la intervención del Estado. Recordemos, estamos ante normas jurídicas que se ubican dentro de la rama pública del derecho. En consecuencia, el Estado queda facultado para poder intervenir, para poder vigilar, para poder controlar los actos que se realizan en el mundo jurídico, jóvenes. Recordemos, es una de las facultades que se le concede al Estado al hablar de derecho agrario. Artículo 61, aquí ya viene la protección estatal y fiscalización. Entonces, hay asistencia, por ejemplo, de servicios de mecanización agrícola, para que los campesinos no se queden solos y abandonados. Bajo el rigor de esta ley, pues ya el Estado incluso adquiere obligaciones con servicios de conservación de suelos, reforestación, sanidad vegetal, semillas y plantas apropiadas a la calidad y condiciones de la tierra que les ha sido adjudicada, sementales o animales de toda especie, útiles de labranza, asesoría y facilidades para irrigación, drenaje, control de inundaciones, asesoría en materia agropecuaria y material de instrucción, asesoría en cuanto a cuestiones de organización técnico-administrativo, especialmente, aunque no aparezca cada uno, pero también en el tema financiero administrativo. Entonces, encontramos pues que es obligación de las dependencias del Estado, especialmente de las integradas por el sector público agrícola, así como de las municipalidades y demás instituciones autónomas. Aquí estaríamos incluyendo a nuestra alma mater, la Universidad de San Carlos, semiautónomas o descentralizadas, cooperar con el Instituto Nacional de Transformación Agraria para el suministro a las empresas campesinas asociativas, esto que estamos viendo, jóvenes. Es decir, acá el campesino, bajo rigor de ley, quizás no se cumplió a cabalidad, pero los campesinos organizados sí podían solicitar el apoyo
precisamente de estas actividades del sector público agrícola. Programas y planes, artículo 63, estudios en áreas no cultivadas, protección y asistencia estatal. Luego gozaban de exención de impuestos, derechos, tasas y sobrecargos, incluso en las importaciones de equipo agrícola de labranza, maquinaria agrícola, equipo industrial, insumos, equipo material educativo. Les decía, jóvenes, lo que pasaba precisamente con los kibbutz de Israel, lo que aportó para la formulación de esta ley el ministro de Agricultura, les decía el ingeniero Leopoldo Sandoval, pues allá había un proceso productivo más, industrial, se utilizaban máquinas. Entonces, razón por la cual acá se veía la posibilidad de que si lograban prosperar y crecer estas empresas campesinas asociativas jóvenes, pues realmente podían importar este tipo de maquinaria agrícola o de instrumentos que necesitaban para el desarrollo de su trabajo. Luego la política financiera de apoyo y de igual manera. Por favor, desde acá tenemos para las empresas, para que los campesinos no quedaran pues abandonados. Luego la tierra como patrimonio de la empresa, una vez cubierto el valor de la tierra adjudicada a la empresa campesina, formará parte de su patrimonio. Gravámenes, honorarios del registro de propiedades, explotación indirecta personal, que se insiste en esto, jóvenes. Por favor, recordemos la explotación directa y personal del campesino, no por intermediación. La empresa campesina asociativa deberá explotar la tierra por medio de sus miembros de forma directa y personal. Acá, ahora, a menos como se indica acá, si el número de miembros fuera insuficiente para la adecuada explotación del fondo, podrá aumentarse aquel a fin de hacer innecesaria la contratación de mano de obra. Veamos la inspección y fiscalización, las atribuciones del Instituto Nacional de Transformación Agraria, algunas provisiones, y yo creo que es muy importante, se vio también, jóvenes, lamentablemente muchas cooperativas se fueron a la quiebra porque desafortunadamente apoyaron a algunos grupos o partidos políticos. Si ganó el partido político, enhorabuena, como decimos en buen chapín, jóvenes, la hicieron. Pero si perdió el partido político que apoyaron, lamentablemente habían represalias. Y repercutía en el desarrollo, en el funcionamiento de estas cooperativas, razón por la cual se plasmó acá la politicidad precisamente de estas empresas campesinas asociativas, por un lado. Por otro lado, también el tema religioso. Y cada quien en lo más privado, en lo más profundo de sí mismo, pues con su identificación religiosa, tratar de evitar ese tipo de problemas, razón por la cual el artículo 74 señala, joder, que terminantemente prohibida a las empresas campesinas, a las federaciones, a las confederaciones realizar actividades políticas de carácter partidista o actividades de naturaleza religiosa como entidades asociativas. Lo anterior sin perjuicio del derecho de cada uno de sus miembros, individualmente considerados al ejercicio de sus derechos políticos, libertad, culto. Pues esa ha sido la experiencia, jóvenes, cuando algunos miembros de estas empresas, con tal de beneficiarse de las influencias de partidos o de agrupaciones religiosas, pues a veces en perjuicio precisamente de la organización, razón por la cual se plasmó esta regulación en el artículo 74 y da también la experiencia de otras organizaciones jóvenes en cuanto a la politicidad y en cuanto a no, pues digamos, inclinarse hacia una tendencia religiosa, a diferencia de Israel. Ahí sí no hay para dónde, jóvenes. Israel no hay para dónde, ahí sí no se puede decir su no religiosidad, porque cada actividad agrícola, cada actividad del campo que se realiza, pues, a darle gracias al Señor, obviamente, jóvenes. Y lo percibido también del campo a ofrecerle al Señor los mejores frutos. Pues también acá en el país sucede eso, jóvenes. En las organizaciones, en el manto de las organizaciones indígenas, en el manto de las organizaciones
organizaciones comunitarias exactamente igual. Antes de labrar la tierra, pedir permiso para el trabajo de la tierra. Y también las mejores cosechas a veces se distribuyen entre los miembros que participaron en el trabajo productivo agrícola. Pero acá, jóvenes, sin, repito, al igual que Israel, y acá, pues, sin llegar a extremos, por decir así. Para no afectar a los otros, respetando absolutamente, como se indica acá, la libertad de culto, la libertad de cada persona de practicar su creencia. Pues esto, repito, creo que tratando de salvaguardar la existencia y el desarrollo de estas empresas campesinas. Luego hay otros temas, por favor, jóvenes, que les recomiendo leer, la disolución y liquidación. Más o menos sigue cualquier persona jurídica colectiva constituida legalmente, jóvenes, sigue este proceso de liquidación y la conformación de una comisión liquidadora, luego la intervención del Instituto Nacional de Transformación Agraria, la designación de entidad en liquidación, como sucede normalmente, repito, con cualquier persona jurídica colectiva, jóvenes, que se constituye pues ante la ley, se le otorga la personalidad jurídica, entra al mundo del derecho a ejercer derechos y obligaciones. Entonces, les recomiendo la lectura de esta ley, jóvenes. Esta es ya prácticamente las disposiciones transitorias y finales. Entonces, esto sería así un poquito rápido, jóvenes. Fundamentalmente, quisiera decirles, por favor, ya casi llegamos a nuestro tiempo, pero la idea fundamental de leer, de analizar esta ley, es encontrar y establecer que las empresas campesinas asociativas son una forma de empresa agraria en Guatemala. Son sujetos del derecho agrario en Guatemala, jóvenes, al entrar al mundo de las normas jurídicas agrarias, creándoles derechos, pero también obligaciones. E igual vamos a ver el día lunes, por favor, jóvenes, las cooperativas agrícolas. Así que el día lunes vamos a leer la ley de cooperativas. Por favor, también las cooperativas, pero especialmente agrícolas como sujetos del derecho agrario, ver un poco su conformación, su organización, que es interesante, jóvenes. Entonces, otra empresa agraria. Muchas gracias, jóvenes. Dejamos esto hasta acá. Nos estamos viendo el día lunes. No les he compartido en Classroom, jóvenes, el trabajo que les había dicho de 10 puntos. Por favor, estoy esperando la fecha de nuestro examen, pero si no me llega el día lunes en la mañana o en el transcurso de la tarde la fecha, jóvenes, pues yo creo que voy a subir el trabajo y les voy a estimar un tiempo. Por favor, que me interesa ver más o menos, hacer un cálculo de tiempo para la calificación de sus trabajos y la calificación también del segundo examen parcial, que versa sobre 30 puntos y el trabajo 10 puntos. Pues agradecer a los jóvenes el día de hoy, pues también les compartí el documento de la licenciada, de la maestra Zamora, Gabriela Zamora, el tema empresa agraria, desde el punto de vista teórico. Gracias, jóvenes. Desde